¿Qué tal, chicos de quinto de secundaria, promoción? El día de hoy vamos a tratar de un tema muy importante también, sería nuestro segundo tema a desarrollar. ¿Y cuál es? Es el lenguaje, ¿no? El lenguaje en sí. Cuando hablamos de lenguaje, chicos, esto ya lo hemos visto también, entonces es un proceso en el cual nosotros vamos a, como personas, vamos a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, para poder comunicarnos con el resto, ¿no? Se trata, a ver qué nos dice acá, se trata de un conjunto de signos, claro que sí, ese conjunto de signos pueden ser orales o escritos, tanto orales como escritos, que a través, ¿no?, de su significado nos permiten relacionarnos y expresarnos, ¿no?, por medio de la comunicación humana. O sea, recordemos que el lenguaje es un proceso por el cual el ser humano utiliza signos orales o escritos y a través del cual se comunica, ¿no?, expresando sus ideas, sus emociones y sus sentimientos. Vamos a ver lo siguiente. El tema en sí de hoy es la lengua y el habla. ¿Qué entendemos nosotros por lengua y habla, chicos? Cuando les hagan la pregunta cuáles son las partes del lenguaje en sí, el lenguaje se divide en dos puntos, en lengua y habla. Cuando hablamos de lengua, la lengua es en sí propiamente dicho el código, ¿no? El código. Recuerden, cuando estudiamos lo que son los elementos de la comunicación, también ahí aparece el código. Y yo les he dicho que el código es el idioma propiamente dicho. Entonces, si hablamos de la lengua es un conjunto de signos que pueden ser orales o escritos, en el cual un grupo determinado puede expresar, ¿no? Puede expresar sus emociones, sus sentimientos, ¿no?, a una comunidad en general. Pero vayamos a ver qué nos dice aquí en la diapositiva. Lengua es la manera en que un grupo o sociedad, ¿no?, utiliza el lenguaje verbal acorde a su región en forma de vivir y comportarse. Entonces, chicos, porque de acá viene su test. Recordemos que la lengua es también conocida como código y es propiamente el lenguaje en sí, ¿no? El lenguaje, en este caso el español, es un conjunto de signos orales o verbales en los cuales uno va a transmitir información, va a transmitir emociones, sentimientos. Y el habla, ¿qué será? ¿Cuál es la diferencia aquí, chicos, entre el habla? El habla ya es un uso particular que uno le da. Por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí en este momento, pero sin embargo, yo no hablo de la misma manera que, no sé, que de repente otro profesor, ¿no? Entonces, por eso es de manera particular. Eso es una característica principal, particular e individual. Es propia de cada persona según su estatus socioeconómico, según el lugar donde vive, según su forma de crianza, etc. Por eso se dice que es individual. Pero leamos qué nos dice. El habla el instrumento individual, y la lengua es la estructura, el tejido gramatical o gramática en sí, el pensamiento organizado de un pueblo social. Acá es una diferencia entre ambas, ¿no? Se dice que el habla es individual y la lengua es la estructura en sí. Como les dije, cada comunidad, cada lugar tiene un lenguaje, y ese lenguaje es la capacidad de poder expresarnos. Y ese lenguaje a la vez está formado por dos planos. ¿Cuáles son los dos planos del lenguaje? Los dos planos del lenguaje son lengua y habla. Si hablamos de la lengua es propiamente el código o el idioma en sí. Es un conjunto de signos orales o escritos en los cuales uno se comunica, ¿no? Uno puede comunicar. Y el habla, que es el otro plano del lenguaje, es ya más individual, más particular. Utilizas, claro que sí, la lengua, utilizas un lenguaje, pero es ya mucho más particular. Vayamos a ver, chicos, la siguiente diapositiva. A ver. Cuando hablamos de planos, como les dije hace un momento, tenemos a la lengua y habla. Acá tengo un cuadro comparativo, si se dan cuenta, chicos, es un cuadro comparativo según Ferdinand de Saussure. Él es un estudioso de la gramática, en la cual dio estos dos planos. Por eso se dice que el lenguaje es biplánico. ¿Por qué? Porque tiene dos planos. Recuerden bien, porque creo que hay una pregunta así para el examen, entonces hay que recordarlo bien. ¿Para el examen o para la tarea? Así que atentos. Entonces, ¿por qué se dice que
lenguaje es biplánico porque tiene dos planos. Uno de ellos es la lengua y el otro es el habla. Vayamos a ver por qué la lengua es teórica. Porque es un conjunto de signos orales o escritos, ¿no? Y el habla ya es práctico. Por ejemplo, yo estoy utilizando el habla acá. Es práctico, es dinámico. Entonces es algo concreto porque lo estás escuchando, ¿no? Lo escuchas a través de la fonética que estoy realizando. La lengua es psíquica porque se desarrolla primero aquí, es psíquica, mental, mientras que el habla ya es psicofisiológico, o sea, lo escuchas también, muy aparte que sea psicológico, también es fisiológico porque es concreto, se escucha, más concreto. La lengua es un código, lo he repetido un montón de veces, es un código lingüístico porque es propiamente el idioma en sí. Mientras que el habla es el uso del código. Claro, al utilizar esta lengua, tú ya la utilizas a tu manera, porque, por ejemplo, hay personas que trabajan su lengua de una manera muy particular, porque no hablan jergas, no hablan con groserías, entonces ya en sí el habla ya es el uso del código. De ti depende cómo trabajas tú tu código. Si tu código lo quieres trabajar de mala manera, utilizarás jergas, utilizarás malas palabras, etc. Otra diferencia también es conjunto de signos lingüísticos. Bueno, ya sabemos que son un conjunto de signos lingüísticos orales o escritos, y acá el habla es la realización propia de la lengua en sí, propiamente la lengua en sí. Mientras que la lengua es de uso universal o social, porque todos los países tienen una lengua propiamente dicha, el habla es de uso individual. Claro que sí, cada persona habla de diferente manera y utiliza su código o su lengua como lo desea. Mientras que la lengua es estable, es estática, no se mueve, el habla sí, tiene que ser variante. ¿Por qué dirá? Porque va de persona a persona. Cada persona habla distinto. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, chicos, acá también hablamos de rimas con la lengua, porque eso es un tema a veces cuando les hacen las preguntas, profesora, ¿cuál es la diferencia entre comunicación, lenguaje, lengua, habla, que hemos visto los planos del día de hoy, dialecto, jerga, niveles de la lengua? Entonces hay varias cositas que de repente se nos pueden confundir con los conceptos, ¿no? Pero acá estamos haciéndolo parte por parte para que ustedes puedan comprenderlo también, chicos, ¿ya? Entonces, atentos. Acá, miren, tenemos un letrero, porque tiene mucho de la comunicación. La lengua, dice, los seres humanos nos comunicamos mediante signos, claro que sí, siempre, siempre, orales o escritos, ¿no? O también puede ser por medio de mímicas, ¿no? En este caso, ya si hablamos de mímicas, propiamente estamos utilizando ya una comunicación no lingüística, por si acaso, no lingüística. Los signos se agrupan para formar códigos. Claro que sí, que es el idioma propiamente dicho, ¿no? Acá tenemos, miren, acá tenemos una imagen de stop, porque más que todo me voy al ejemplo, porque lo demás ya creo que ya lo han entendido. Espero que sí. El código de las señas de tráfico. Acá dice la palabra stop, que es detenerse. El uso del signo lingüístico es la lengua, ¿no? Stop. ¿Ya? La lengua puede ser, pues, en cualquier idioma, ¿no? Pues, ¿no? En cualquier idioma en sí. Inglés, castellano, chino, mandarín, etc. ¿Para qué sirven esos códigos? Primero, para transmitir información, netamente, ¿no? Para eso sirve la lengua, para transmitir información. También puede ser para anotar órdenes, claro que sí, para expresar un deseo que tú quisieses o para expresar tus sentimientos en sí. Muy bien, chicos, seguimos, a ver. Vamos acá. Ejemplos de habla. Y acá la dejamos porque después ya vamos a trabajar lo que es en sí, en la clase, muchos más ejemplos. Si hablamos acá, les había dicho hace un momento, hay una gran diversidad de conceptos. ¿No? Tenemos la jerga. A ver, vayamos por la jerga primero. La jerga es algo particular también de cada persona, porque es un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones o oficios. Es más, también los profesores utilizamos nuestra jerga, ¿no? Los abogados, los doctores. Y acá estamos hablando de jergas, entre comillas, pues formales en sí, ¿no? Ya, si hablamos del argot en sí, el argot ya son los vocablos de personas, pues, con un nivel muy bajo de cultura, ¿no? Acá tenemos el dialecto, ¿no? Es en sí de una comunidad, ¿no? ¿Qué dialecto tiene esta comunidad? Por ejemplo, la comunidad Xaninca, tenemos allá en nuestra tierra, en la selva, o de los puros. Entonces tienen un dialecto particular,
utilizan también su conjunto de signos orales escritos, pero es de manera particular y acá ya estamos hablando exactamente de dialecto. Muy bien, chicos, espero que estén preparados ahora sí para su test y luego nos estamos viendo con nuestra clase de gramática. Nos estamos viendo. Chau, chau.